estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amados hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, martes 31 del mes de enero, terminando ya este mes, principios del 2023. Dios ha sido bueno, ¿eh? Cada día que pasa Él nos sigue mostrando su bondad y confiamos en que Dios tiene todo el control. A Él nada le sorprende y estamos seguros en sus manos. Vamos a orar para que Dios nos pueda hablar el día de hoy. Te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana. Te pido, Señor, que tu palabra nos pueda hablar y que mis hermanos que están escuchando este devocional, Dios, puedan también recibir tu palabra. Ayúdanos, levántanos, bendícenos, que tu gracia y tu poder, Señor, pueda estar con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, mis amados hermanos, nos toca leer en 1 Samuel 5 del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Estamos viendo la parte del juicio de Dios que ya se había ejecutado sobre Israel. Y algo muy triste es el versículo 1. Toda esta semana hemos visto cómo Dios cumple su promesa. En este caso, cómo Dios cumple la palabra de juicio contra Elí y su familia. Vemos cómo Dios cumple lo que promete. Y algo que también podemos destacar es el versículo 1. En el caso de Israel, Israel tenía en gran relevancia el arca del pacto de Dios. No era cualquier cosa. No era un simple objeto que ellos tenían como un patrimonio cultural de la nación de Israel. Era algo mucho más fuerte. Realmente eso era la presencia de Dios. Representaba que Dios estaba con ellos. Dios les había dicho a los israelitas que no hicieran imagen de ningún tipo, pero sí tenían ellos una representación de la presencia de Dios. Ellos entendían que cuando la presencia de Dios estaba con ellos, todo iba a estar bien. Pero lamentablemente en este momento, mis amados hermanos, esa presencia de Dios, el arca del pacto, ya no se encontraba en Israel, ahora estaba en Filistea. El arca del pacto también representa, mis amados hermanos, en este caso, en esta historia, la degradación del sacerdocio de Israel. ¿Cómo es posible que Israel, que era el llamado a mantener el pacto con Dios, y cómo la familia del sacerdote Elí, que era la llamada a preservar la presencia de Dios en Israel, se había portado de espaldas a Dios, se había portado totalmente en contra del llamado que Dios había establecido para ellos como familia sacerdotal? Y es por ese detalle que Israel entró en derrotas. Es por ese detalle que ahora el arca del pacto ya no estaba más con ellos y estaba ahora
en Filistea. Y eso lo podemos también ver en dos dimensiones. En la iglesia, aquellos que somos llamados a estar al frente del pueblo de Dios, aquellos que hemos sido llamados a servir a Dios. Cuando sirvamos a Dios, Dios nos está demandando también mucha consagración. Nos está demandando también a nosotros a que mantengamos su llamado con temor y temblor. Que no seamos como Elí, que menospreciemos el llamado que Dios nos hizo, porque eso de alguna u otra manera afecta también espiritualmente a la iglesia. Pero también lo podemos ver a un nivel familiar. Lo que Elí hizo al ser permisivo con sus hijos, pues también trajo consecuencias terribles a la familia de Elí, y no solamente a la familia actual, sino hubo una maldición que Dios dio a la familia de Elí que trascendió en este caso solamente ese núcleo familiar. Entonces, como padres, también nosotros tenemos que entender que nuestro llamado es traer la presencia de Dios en nuestra familia. Nuestro llamado es que nuestra familia también pueda conectarse con Dios y no al revés. Si vemos que nuestros hijos están andando por caminos incorrectos, es nuestro llamado también corregirlos. Es nuestro llamado también traer el arca del pacto espiritual, o sea, la presencia de Dios en nuestro hogar. Y también vemos a Dagón, como esta representación de un dios filisteo cae rendido ante el Dios de Israel. Los filisteos creían que esta victoria, mis amados hermanos, era producto de su gran ejército, era producto de su armamento, era producto de sus caballos. Pero lo que ellos no entendieron, que en realidad lo que estaba pasando era el juicio de Dios para la familia de Elí y de paso para todo Israel. Ellos pensaban que lo que habían logrado era en su fuerza. Ellos creían que era su capacidad y por eso se atrevieron a llevar el arca del pacto y colocarlo como una ofrenda delante de un ídolo que no tenía vida. Ellos se habían olvidado, no conocían y estaban a punto de conocer que al que estaban llevando al templo de Dagón era al único Dios que vive por los siglos de los siglos. Y hermanos, que no nos pase lo mismo, que no creamos que todo lo que estamos consiguiendo en la vida, que todo lo que podamos conseguir es producto de nuestra propia fuerza. La Biblia dice en Salmos 147, versículo 10, dice la palabra: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No es por la fuerza del caballo, no es por la agilidad del ser humano, es porque uno se deleita en el Señor. Aquellos que esperamos en su misericordia, mis amados hermanos, estamos convencidos que recibiremos victoria de parte de Dios. Y versículo 5 dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: trasládese el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron allá el arca del Dios de Israel, pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón,
Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: enviad el arca del Dios de Israel y regrese a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios nos había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores y el clamor de la ciudad subía hacia el cielo. Hermanos, Dios se manifiesta de manera poderosa, como un Dios invencible a los filisteos. Quizá los filisteos no conocían a Dios. Ellos creían que nada más se limitaba a un territorio físico, pero estaban conociendo de primera mano todo el poder que el Dios de Israel tenía. Y estaban conociendo también el juicio, porque si bien es cierto, Dios había usado a Filistea como un instrumento de juicio en contra de la familia de Israel. Dios estaba usando a los filisteos para hacer juicio contra la familia de Elí, pero ellos se habían llenado de soberbia, de orgullo, y pensaron que era por su propia mano y comenzaron a alabarse, a hacer burla de la presencia de Dios. Y hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios comienza a castigar a este pueblo soberbio. Nunca nos pase esto, que nuestro corazón siempre entienda que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Primero, la ciudad, Dios empieza a moverse en ciudades importantes de Filistea. Primero en Asdod, luego se fue a Gad y luego se fue a Ecrón. Y en cada ciudad que Dios estaba llegando a través del arca del pacto, Dios comenzaba a liberar su poder y a demostrar que el Dios de Israel es el único Dios y no había otro Dios fuera de él. ¿Quién es como nuestro Dios? Podemos en esta mañana alabar a Dios, podemos en esta mañana mirar hacia Dios. Quizás usted está mirando su propia necesidad, está mirando sus aflicciones, está mirando sus temores, de pronto alguna tristeza que tenga, pero mire a Dios esta mañana. Comience a girar su rostro y dejarse de mirar a usted y sus circunstancias y comenzar a ver al único Dios que es digno de alabanza, comenzar a ver a ese Dios que es poderoso y que de él nada ni nadie se puede burlar. Hoy en día hay gente que se levanta para burlarse de Dios, gente famosa, gente muy importante, gente que tiene influencia en millones de personas que lo que buscan es atacar la figura de Dios. Y no solamente personas, también existen naciones que se juntan, hacen complot para pretender echar el nombre de Dios al olvido. Se juntan para reírse, entre comillas, de Dios. Pero lo que ellos ignoran, mis amados hermanos, es que un día cada persona, cada pueblo, cada ciudad, cada nación doblará sus rodillas y reconocerá al único que es Señor de todo el universo, a Cristo Jesús. La Biblia dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, así como le pasó a Dagón, que Dagón se postró ante el arca de Dios, y así como le pasó a este pueblo de Filistea, que al final ya no pudieron soportar todo lo que estaba pasando y dijeron: mejor devolvamos el arca del pacto a Israel. Llegará un día en que toda persona no soportará esa gloria de Dios, esa magnificencia
caerá sobre sus rodillas y su boca confesará que Jesucristo es el Señor. Todos lo haremos. La diferencia será desde qué lugar usted lo hará. Si usted cae rendido de rodillas ante Dios, allá en los cielos, en las bodas del Cordero, o cae rendido ante Jesucristo cuando Él vuelva como ese Rey poderoso para entablar su justo juicio. Usted tiene la decisión. Usted hoy día puede decidir dar un paso de fe y decir: Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, requiero de tu perdón. Cambia mi vida, quiero ser tu discípulo. Y eso solamente Cristo salva. La salvación es del Señor. Y vamos en esta mañana a orar. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu poderosa palabra. Te pedimos que nos puedas bendecir, que nos puedas levantar. Bendice a mis hermanos que hoy están escuchando este devocional. Y te pedimos que cada palabra que hoy se haya dado, Dios mío, pueda bendecir cada corazón y pueda darnos esperanza en ti. Tú eres ese Dios poderoso, Señor. Ese Dios que todo lo puede. Ese Dios, Padre, que nadie se puede burlar de ti, porque tú eres un Dios invencible. Y lo bueno que podemos entender que ese mismo Dios está de nuestro lado. Te damos gracias, Padre, y hoy caemos, Señor, de rendidos ante ti y confesamos que tú eres el Señor de toda la tierra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, no se olviden de darle like a los videos del canal, a comentar y a compartirlo. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Estar contigo